Señora Presidenta, Gracias, secretario. Si usted autoriza para leer la proposición con que termina el informe de ponencia de este proyecto de ley. Por favor. Dice así, proposición. Por todas las consideraciones anteriores, solicitamos a la plenaria de la Cámara de Representantes aprobar en segundo debate la ponencia del proyecto de ley número 035-2020 Cámara, por medio de la cual se adopta el uso del sistema Braille en empaques de productos alimenticios médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público, y se dictan otras disposiciones. Firma la proposición los representantes Luis Fernando Gómez Betancur, coordinador ponente, Milton Angulo Viveros, ponente. Ha sido leído, señora Presidenta, la proposición con que termina el informe de ponencia. Se abre la discusión para votar el informe de ponencia. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. ¿Aprueba la plenaria el informe de ponencia? Pregunta la presidencia si la plenaria aprueba el informe de ponencia leído. Si hay algún representante que quiera votar en contra, por favor, manifestarlo. Ha sido aprobado, señor presidente. Señora Presidenta. Gracias, secretario. Bueno, este proyecto de ley tiene 13 artículos. De esos artículos, el artículo 6, 11 y 13 no tiene proposiciones. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 tienen proposiciones, todas ellas avaladas por los ponentes. Entonces vamos a, bueno, hay una que tenía de eliminación del representante Vallejo, que nos dicen que ha sido dejada como constancia. Entonces vamos a someter los artículos sin proposiciones y los artículos con proposiciones avaladas, señor secretario. Por favor, leer las proposiciones del articulado. Señora Presidenta, este proyecto para el artículo primero tiene 4 proposiciones avaladas. Una primera proposición que presenta el representante José Luis Pinedo Campo, que pide modificar el inciso primero del proyecto, el cual quedaría así: el objeto de la presente ley es asegurar el acceso a la información sobre productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos producidos en serie y servicios turísticos, así como de los sitios de interés de carácter público a las personas en condición de discapacidad visual por medio del sistema de lectoescritura Braille. Una proposición presentada por la representante Ángela Sánchez, que pide adicionar la palabra com en el inciso primero del artículo, entonces quedaría objeto. El objeto de la presente ley es asegurar el acceso a la información sobre productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos producidos en serie y servicios turísticos, así como de los sitios de interés de carácter público a las personas, le agrega ella, con discapacidad visual por medio del sistema Braille. Esa es la proposición de la representante Ángela Sánchez para el artículo primero. También para el artículo primero, Nicolás Albeiro Echeverri presenta una proposición que pide adicionar una frase en el inciso primero. Quedaría entonces, artículo primero, objeto. El objeto de la presente ley es asegurar el acceso a la información sobre productos alimenticios, y le adiciona la frase en las facturas de servicios públicos domiciliarios. Lo demás, como viene en el informe de ponencia. La proposición de Nicolás Albeiro Echeverri. Una proposición del representante Harry Giovanni González, que también le adiciona una frase en el inciso primero, objeto. El objeto de la presente ley es asegurar el acceso a la información sobre productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos, y le agrega la frase de uso humano y animal. Lo demás, como viene en el informe de ponencia, para el artículo primero. Para el artículo segundo, señora Presidenta, hay radicadas
5 proposiciones para el artículo segundo. Una la firma el representante José Luis Pinedo, que pide modificar el inciso primero, donde agrega una frase, entonces quedaría así el inciso primero: productos nacionales, toda empresa que comercializa al público productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos producidos en serie, nacionales o importados, deberán incluir en las etiquetas informativas el sistema, y le agrega el representante José Luis Pinedo la frase de lectoescritura braille. Lo demás, como viene en la ponencia en cuanto a el inciso primero, y modifica el parágrafo primero también, el cual quedaría así: el INVIMA será el encargado de establecer la información obligatoria que debe aparecer en el, y le agrega el doctor José Luis Pinedo la frase en el sistema de lectoescritura braille. Lo demás, como ven en la ponencia. El parágrafo segundo, como ven en la ponencia, y el parágrafo tercero lo modifica, quedaría así: no estarán obligados a realizar, le agrega el representante José Luis Pinedo, el etiquetado en este sistema de lectoescritura. Lo demás, como viene en el informe de ponencia para este parágrafo tercero. El representante Luis Fernando Gómez Betancur y Milton Angulo presentan una proposición para el artículo segundo, una proposición aditiva que pide que se adicione el artículo segundo con un parágrafo segundo que dice: el responsable del registro sanitario notificará y radicará esta información como anexo al expediente, atendiendo al listado de trámites con notificación automática del INVIMA, sin perjuicio del no cumplimiento de lo establecido por la autoridad regulatoria. Firma Luis Fernando Gómez, Milton Angulo. Alfredo Rafael de Luque presenta una proposición también para el artículo segundo, modificando el inciso primero, el cual quedaría así: productos nacionales, toda empresa que comercialice al público productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos producidos en serie, nacionales o importados, deberá incluir en las etiquetas informativas el sistema braille, y le adiciona el representante de Luque la frase: o cualquier otro mecanismo que permita que las personas con discapacidad visual, ciegas, paréntesis, ciegas o de baja visión, cierro paréntesis, adquieran los productos de acuerdo con sus necesidades. Sería la proposición del representante Alfredo de Luque. También Alfredo de Luque y la representante Marta Villalba presentan otra proposición que modifica el inciso primero del artículo segundo, que quedaría así: productos nacionales, toda empresa que comercialice al público productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos producidos en serie, nacionales o importados, deberán incluir en las etiquetas informativas el sistema braille o cualquier, le agrega los proponentes, o cualquier otro mecanismo que permita que las personas con discapacidad visual, lo demás como viene en el informe de ponencia. También para el artículo segundo, Harry Giovanni González García, una proposición que pide modificar el artículo segundo y modifica el inciso primero, el cual quedaría así: artículo segundo, productos nacionales, toda empresa que comercialice al público productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos, le agrega la expresión de uso humano y animal, y lo demás como ven en el informe de ponencia. Y también le adiciona un artículo cuarto a este artículo, un parágrafo cuarto a este artículo segundo, que dice: parágrafo cuarto, los productos a que se refiere este artículo deberán contener el sistema braille en los empaques primarios y secundarios. Esas serían las proposiciones presentadas, avaladas para el artículo segundo. Para el artículo tercero, hay una proposición que firma la representante Ángela Sánchez Leal, que pide
adicionar una palabra en el inciso primero. Quedaría de la siguiente manera, entonces, artículo tercero, servicios turísticos. Todo prestador de servicios turísticos contemplados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 y el artículo 224112 del decreto número 229 de 2017 y demás normas que los modifiquen o complementen, deberán incluir el sistema Braille u otras herramientas de accesibilidad para personas, le agrega la doctora Ángela Sánchez, con discapacidad visual en la prestación de servicios. Sería la proposición para el artículo tercero. Para el artículo cuarto, tiene radicadas 3 proposiciones. Una proposición modificatoria al parágrafo del artículo cuarto presentada por Edwin Fabián Orduz. Entonces quedaría el artículo cuarto de la siguiente manera. Parágrafo. Las entidades territoriales gobernacionales y alcaldías y parques nacionales naturales de Colombia serán las entidades encargadas de integrar el sistema Braille en los avisos y puntos de información de su competencia. Esa sería la proposición de Edwin Fabián Orduz, que modifica el parágrafo del artículo cuarto. José Luis Pinedo también presenta una proposición para el artículo cuarto que modifica el inciso primero, le adiciona una frase que haría entonces, artículo cuarto, lugares públicos y sitios de interés. El gobierno nacional trabajará coordinadamente para que los lugares públicos y sitios de interés contengan en sus avisos informativos el sistema de lectoescritura Braille. Y modifica también el parágrafo, quedando así, parágrafo, parques nacionales naturales de Colombia será la entidad encargada de integrar el sistema de lectoescritura Braille en los avisos y puntos de información que se encuentran al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, y que estén bajo su administración y o manejo. José Luis Pinedo firma esa proposición para el artículo cuarto. Para el artículo cuarto también ha radicado una proposición el representante Alejandro Carlos Chacón Camargo, que pide, dice así, modifique el artículo cuarto. Artículo cuarto, lugares públicos y sitios de interés. El gobierno nacional trabajará coordinadamente con las entidades territoriales para que los lugares públicos y sitios de interés contengan en sus avisos informativos el sistema Braille. Parágrafo, parques nacionales será la entidad encargada de integrar el sistema Braille en los avisos y puntos de información de su competencia. Esa sería la proposición del representante Alejandro Carlos Chacón a la exposición de motivos. Artículo cuarto. Para el artículo quinto, señora presidenta, hay radicados 2 proposiciones. Una de la representante Ángela Sánchez, que pide modificar el artículo quinto en su inciso primero, el cual quedaría así, artículo quinto, establecimientos de crédito y sociedades de servicios financieros. Los establecimientos de crédito y servicios y las sociedades de servicios financieros y sociedades de servicios financieros, los establecimientos de crédito y las sociedades de servicios financieros deberán integrar en sus extractos bancarios impresos el sistema Braille para las personas con, le adiciona esa palabra la doctora Ángela, discapacidad visual, también le adiciona que lo soliciten. Lo demás como ven en la ponencia para el artículo quinto. Igualmente, el representante José Luis Pinedo radica la proposición modificando el artículo quinto en su inciso primero para adicionarle una frase. Dice, artículo quinto, establecimientos de crédito y sociedades de servicios financieros. Los establecimientos de crédito y las sociedades de servicios financieros deberán integrar en sus extractos bancarios impresos el sistema, le adiciona al representante, de lectoescritura Braille, lo demás como ven en el informe de ponencia.
Esas serían las proposiciones para el artículo. Señora presidenta, nos informan que el doctor José Luis Pinedo retira su proposición para el artículo 5º, o sea, no se tiene en cuenta. Listo. Para el artículo 6. Presidenta. Sí. Sí. ¿Me permite la palabra, por favor? Doctor Pinedo, ¿me permite terminamos de leer las proposiciones? Referente a lo que dijo el secretario del retiro. Señor. Es referente a lo que dice el secretario del retiro. Claro que sí. Tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Presidenta, no, muy breve. Es decir, ahí lo que pretende esa proposición es simplemente agregar lo mismo que en las anteriores, que es la identificación del sistema Braille como sistema de lectoescritura. Entonces, no entiendo por qué el retiro si es muy sencillo y es igual a las anteriores. Doctor José Luis Pinedo, usted radicó una carta donde pide retirar la proposición al artículo 5º de este proyecto de ley. Está radicada en la Secretaría. La tenemos acá, el documento, doctor Pinedo, por eso se ha retirado. Secretario, bueno, continúen y yo verifico enseguida. Doctor Pinedo, tenemos aquí una carta que recibimos hoy a las 11:03, el 27 de julio 11:03, en donde se solicita retirar la proposición del artículo 5 del proyecto y por esa razón se da por retirada. Sí, presidenta, yo verifico, parece que tengo una confusión. Muchas gracias. Vale, sí, señor, siga. Continúo, señora presidenta. Entonces, para el artículo 6º, hay una proposición también del representante José Luis Pinedo que modifica este artículo, el cual quedaría así: artículo 6º, sistema de lectoescritura Braille en actos públicos, ofertas de servicio y espacios de participación. Intégrese el sistema de lectoescritura Braille y lo demás como viene en el informe de ponencia. Esa sería la proposición para el artículo 6º. Para el artículo 7º, señora presidenta, hay 2 proposiciones, una de José Luis Pinedo, que dice lo siguiente: artículo 7º, los textos y guías escolares en sistema de lectoescritura Braille. Los textos y guías escolares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el uso de las instituciones educativas deberán ser impresos en sistema de lectoescritura Braille y distribuidos a los establecimientos educativos. Lo demás como viene en el informe de ponencia. Y la representante Ángela Sánchez también radica proposición para este artículo 7º, donde adiciona la frase con, que haría entonces texto, artículo 7º, textos y guías escolares en Braille. Los textos y guías escolares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el uso de las instituciones educativas deberán ser impresos en Braille y distribuidos a los establecimientos educativos conforme a la estrategia de focalización definida por el Ministerio en cada vigencia y de acuerdo con el número de estudiantes con discapacidad visual reportados por el CIMAD. Cuando los textos se provean de manera digital, el Gobierno Nacional deberá garantizar mecanismos para que las personas, le agrega la proponente, con discapacidad visual puedan tener acceso a los mismos. Ángela Sánchez. Para el artículo 8º, una proposición, no, 2 proposiciones, una de José Luis Pinedo, que modifica el inciso primero, que quedaría de la siguiente manera: artículo 8º, facturación de servicios públicos domiciliarios. Las empresas de servicios públicos deberán integrar el sistema de lectoescritura Braille de forma progresiva en un término no mayor a 3 años a partir de la entrada en vigencia de esta ley en sus facturas de servicios para aquellos usuarios con discapacidad visual que lo soliciten, permitiendo el acceso a la información de la factura. Lo demás como ven en el informe de ponencia, José Luis Pinedo. Luis Fernando Gómez Betancourt también presenta una proposición aditiva para el inciso primero de este artículo 8º. Entonces quedaría artículo 8º, sistema Braille en las facturas de servicios públicos domiciliarios.
Las empresas de servicios públicos, le agrega el representante Luis Fernando Gómez la palabra domiciliarios, deberán integrar el sistema Braille o el mecanismo adecuado en sus facturas de servicio. Lo demás, como ven en el informe de ponencia, serían las proposiciones para el artículo 8. Para el artículo 9 hay una proposición del representante José Luis Pinedo que modifica el inciso primero, artículo 9, Día Nacional del Sistema de Electroescritura Braille. Se declara el día 4 de enero como el Día Nacional del Sistema de Electroescritura Braille. Los ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, realizarán las actividades necesarias para exaltar a la población con discapacidad visual y a su vez la importancia de este sistema de información, generando conciencia e inclusión de esta comunidad en la sociedad. José Luis Pinedo firma. Para el artículo 10, otra proposición del representante José Luis Pinedo, que modifica tanto el inciso primero como el parágrafo, los cuales quedarían así. Artículo 10, Imprenta Nacional del Braille. La imprenta del sistema de lectoescritura Braille del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, se reconocerá como la Imprenta Nacional del Braille en Colombia. Ella está facultada para expedir certificación de calidad en el uso del sistema de lectoescritura Braille en documentos, material informativo y demás instrumentos que lo usen. Parágrafo. La impresión de documentos oficiales del Estado en el sistema, le agrega el proponente, en sistema de lectoescritura Braille, lo demás como viene en el informe de ponencia para el artículo 10. Para el artículo 11, una proposición del representante José Luis Pinedo, que dice así, modificas el inciso primero, es una aditiva. Artículo 11, criterio de interoperabilidad. Las entidades encargadas de cumplir con los requisitos contemplados en los artículos 3º, 4º, 5º, 7º, 8º y 8º deberán garantizar la interoperatividad en los escenarios en que el sistema, le agrega el representante Pinedo, de lectoescritura Braille, lo demás como ven en el informe de ponencia para el artículo 11. Para el artículo 12, dos proposiciones, una del representante José Luis Pinedo. Artículo 12 es una aditiva. Dice, reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional contará con un plazo de 2 años para determinar el porcentaje de productos o documentos a los que se le deberá incluir el sistema, le agrega el proponente, de lectoescritura Braille. Lo demás, como viene en el informe de ponencia. El parágrafo transitorio no tiene modificación. Otra para el artículo 12, señora presidenta, firmada por el representante Jorge Méndez. Modifica el inciso primero, el doctor Jorge Méndez, dice artículo 12, reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, y le adiciona, en coordinación con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Lo demás, como viene en el informe de ponencia. Otra proposición para el artículo 12, presentada por el representante de Arauca, José Vicente Carreño Castro, que modifica el artículo 12 en su inciso primero, adicionándole una frase. Quedaría así, reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional contará con un plazo de con un plazo de 2 años para determinar el porcentaje de productos o documentos a los que se les deberá incluir el sistema Braille por parte de los sujetos obligados. Y le adiciona la siguiente frase, más un plazo no mayor a 6 meses para reglamentar los plazos y condiciones para dar cumplimiento a los artículos 4, 5, 6, 7 y 8. Para el artículo 12, también una proposición de la representante Milene Jaraba, proposición aditiva que adiciona un inciso.
al parágrafo transitorio. Dice así el inciso, sería el inciso segundo. El Gobierno Nacional podrá modificar el término de 3 años estipulado en el inciso anterior si al término de este los efectos económicos ocasionados por la pandemia del COVID-19 persisten sobre el tejido empresarial, sobre el que recaen las obligatoriedades de las que trata la presente ley. Milene Jaraba Díaz presenta esta proposición. Y el representante Juan Carlos Lozada también propone para el artículo 12 lo siguiente. Propone adicionar un inciso que dice: en el mismo plazo de 2 años, el Gobierno Nacional deberá desarrollar la reglamentación necesaria para que los documentos, establecimientos, productos, servicios turísticos y financieros, lugares públicos y de interés, así como los materiales escolares se adecúen y sean accesibles a las personas con discapacidad en los términos previstos en esta ley. Adiciona también un parágrafo, que sería el parágrafo 1. Esta proposición del representante Juan Carlos Lozada. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Discapacidad y en particular del Consejo Nacional de Discapacidad o el organismo que haga sus veces, deberá poner esta ley en conocimiento de las personas con discapacidad visual y participarlas durante su proceso de reglamentación. La reglamentación debe considerar e incorporar las experiencias y voluntades de las personas con discapacidad visual que estén relacionadas con los asuntos de los que trata esta ley. Firma Juan Carlos Lozada. Señora Presidenta, y acaban de radicar una proposición también avalada para el artículo 2, que me permito leer. Esta proposición modifica el parágrafo primero y el inciso primero y el parágrafo primero del artículo 2. Entonces, el artículo 2 quedaría así: artículo 2, productos nacionales. Toda empresa que fabrique productos alimenticios cosméticos, lo demás sigue como viene en el informe de ponencia. Y en el parágrafo primero quedaría: el Ministerio de Salud y Protección Social deberá establecer una información mínima que debe aparecer en braille para cada producto y de acuerdo con las características propias de cada categoría de productos y servicios, atendiendo criterios de proporcionalidad en relación con la información. El INVIMA será el encargado de vigilar el cumplimiento. Gracias, secretario. Disculpe, señora presidenta, también aquí modifica el parágrafo 2. Quedaría así: parágrafo 2, el titular elimina la palabra responsable. Entonces sería: el titular del registro sanitario notificará y radicará. Lo demás como ven en el informe de ponencia. Esta proposición es presentada por el representante Carlos Eduardo Acosta. Eso serían, señora presidenta, las proposiciones avaladas. Entonces vamos a someter los siguientes artículos a votación. Artículos con proposiciones avaladas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el artículo 13 que no tiene proposiciones. Anuncio que se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Secretario, ¿aprueba esta plenaria los artículos en consideración? Pregunta a la plenaria si aprueban los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con las proposiciones avaladas y el artículo 13 como viene en el informe de ponencia. ¿Hay algún representante que vote en contra? Ha sido aprobado el articulado, señora presidenta. Perfecto, secretario. Entonces tenemos un artículo nuevo avalado del doctor José Eliezer Salazar. Por favor, dale lectura al artículo nuevo avalado. Sí, señora presidenta, el representante José Eliezer Salazar presenta este artículo nuevo. Las entidades estatales deberán habilitar sus estructuras físicas con demarcación y señalización utilizando el sistema Braille en las zonas comunes para garantizar el acceso de usuarios con discapacidad visual y así poder prestar un
mejor servicio al público. Parágrafo. Las entidades públicas realizarán las modificaciones a la estructura física de forma gradual con el presupuesto asignado a funcionamiento por vigencia anual. Jorge Eliezer Salazar firma. Se abre la discusión del artículo nuevo avalado. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Aprueba esta plenaria el artículo nuevo avalado. Pregunta a la presidencia si aprueba el artículo nuevo leído y avalado. Ha sido aprobado, señora presidenta. Secretario, el título y la pregunta tienen también una proposición avalada del doctor José Luis Pinedo. Por favor, leerla. Dice así el título según la proposición presentada por el representante José Luis Pinedo. Título, por medio de la cual se adopta el uso del sistema de lectoescritura Braille en empaques de productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público, y se dictan otras disposiciones. Y la pregunta, si quiere la plenaria que este proyecto de ley continúe para hacer su trámite para ser ley de la República. Se abre la discusión con el título del título y la pregunta con la proposición avalada. Anuncio que va a cerrar. Se cierra la discusión. Habrá registro, señor secretario, para votar el título y la pregunta. Se abre el registro para votar título y pregunta de este proyecto de ley número 035 de 2020, Cámara. Jorge Méndez vota sí. Rodrigo Rojas vota sí. Carreño Castro vota sí. Gabriel Santos vota sí. Karen Cure vota sí, señor secretario. Karen Cure vota sí. Peinado vota sí. Hernán Vanguero vota sí. Jenica Costa vota sí. Jenica Costa vota sí. Jorge Gómez Oscar vota sí. Jorge Gómez vota sí. Oscar Sánchez vota sí. Oscar Sánchez vota sí. Gaitán vota sí. Ángel María Gaitán vota sí. Carreño Castro vota sí. ¿Quién, perdón? Carreño Castro. Carreño. Carreño Castro vota sí. David Pulido Luis vota Fernando sí. Gómez vota sí. Secretario. Milton Angulo vota sí. David Pulido Zorro vota vota sí. sí. Julián Betty Zorro Peinado vota vota sí. sí. Juan Espinal vota sí. Joaquín Marchena vota sí. señor secretario. Juan David Vélez vota Enrico Real vota sí. sí. Vota sí. ¿Quién, perdón? Enrico Real vota sí. Pulido. Juan David Vélez David vota Pulido vota sí. Enrico Real vota sí, ya lo ha mencionado. sí. Juan David Betty Vélez Zorro vota sí. Betty Zorro vota sí. Juan David Vélez vota sí. Juan David Vélez vota sí. Señor secretario, cierra el registro, anuncia el resultado. ¿Algún representante que falte por votar, por favor? Ferro vota sí. Ferro Nidia vota sí. Marcela. Ricardo Ferro vota sí. Ballesteros vota sí, señor secretario. Ballesteros vota Edwin sí. Ballestero vota sí. Víctor Manuel Ortiz vota sí. Víctor Irma Manuel Herrera Ortiz ya vota sí. Nidia Marcela vota sí. Nidia Marcela Osorio vota sí. Secretario. Aquileo Medina vota sí. Villamizar sí. Oscar Villamizar vota sí. Irma Herrera vota sí, secretario. Gracias. Irma Luz Herrera vota sí. ¿Alguien más, por favor? Por orden de la señora presidenta, se cierra el registro. El resultado de la votación es el siguiente. Por el no, 0 votos electrónicos y 0 votos manuales para 0 votos por el no. Por el sí, 27 votos manuales y 100 votos electrónicos para un total de 127 votos por el sí, que corresponden los votos manuales a los siguientes representantes: Jorge Méndez, Rodrigo Rojas, Gabriel Santos, Karen Violet Cure Carcione, Hernán Vanguero, Jenica
Acosta, Jorge Gómez, Óscar Sánchez León, Ángel María Gaitán, José Vicente Carreño Castro, Luis Fernando Gómez, Milton Angulo, Esteban Quintero, Julián Peinado Ramírez. Se retira el voto del representante Julián Peinado porque lo hizo en plataforma. Juan Espinal, Joaquín Marchena, Henry Fernando Correal, David Pulido, Betty Zorro, Juan David Vélez Trujillo, Ricardo Ferro, Edwin Ballesteros, Víctor Ortiz, Nidia Marcela Osorio, Aquileo Medina, Óscar Villamizar e Irma Luz Herrera. En vista de que se retira el voto del representante Julián Peinado, quien lo hizo electrónicamente, entonces el resultado por el sí sería Ferro, también votó en plataforma, se retira el voto del representante Ferro. Entonces el resultado retirando estos dos votos por el sí sería de 125 votos manuales, y electrónicos, manuales y electrónicos. Señora Presidenta, ha sido aprobado el título de pregunta con la proposición presentada.